Entonces, nuevamente con las buenas tardes, digamos, continuando con este conjunto de temas un poco ya avanzados del curso, eh, describe una situación que es como muy común en el tema de procesamiento de señales. Uno generalmente trata las señales, las filtra, las mejora en calidad, eh, de pronto extrae características o infiere parámetros de lo que trae la señal, pues como información, como contenido. Y casi siempre al final, después del procesamiento de señales corriente, digamos convencional, aparecen problemas como de clasificación, por ejemplo, o de modelado, o de optimización. Entonces, y esto no es una sorpresa para nadie, pues yo estoy seguro que todos ustedes han visto y lo hemos evidenciado también en los proyectos, pues que siempre por allá al final hay que hacer o una optimización o tener un clasificador o alimentar o enriquecer o identificar un modelo. Y entonces el tema de procesamiento de señales va muy de la mano con las técnicas, en principio, ¿cierto? Técnicas heurísticas de inteligencia computacional, como ya se ha mencionado aquí, como una exposición, por ejemplo, relacionada con redes neuronales. Y también, y han aparecido de hecho, pues, necesidades en cuanto al tema de la optimización. ¿Sí? Entonces, esta última sesión, digamos, de clase magistral está dedicada a mostrarles un panorama, ¿cierto? No, no es una cosa demasiado amplia ni demasiado exhaustiva, y tampoco demasiado rigurosa, tengo que reconocerlo, pues, pero trata de hacer como una revisión así un poco amplia de lo que son los métodos de optimización, ¿sí? Por eso decimos que es una primera aproximación, y de ahí pues hay un montón de tema para estudiar y demás. Les cuento pues que, por ejemplo, cuando yo hice uno de mis posgrados, este era un curso, ¿sí? Este era un curso de ese posgrado. Entonces, ahí se van dando cuenta ustedes también de la dimensión pues, que tienen estos métodos de optimización. Actualmente en el posgrado de nosotros de acá, en los dos posgrados, el de eléctrica y el de control, también hay un curso que está más dedicado a los métodos de optimización, digamos, convencionales, ¿sí? Y también están estos que van a ser la última parte de la clase de hoy, que son métodos llamados heurísticos, que están más basados en técnicas inspiradas en comportamientos naturales, ¿cierto? De, por ejemplo, algunos sistemas eh, biológicos o comportamiento de los materiales, también que van a ver ustedes ahorita. Y esas técnicas heurísticas tienen también pues como su nicho, ¿no? Si tienen su campo de aplicación. Pues, la idea es, repito, como dar un panorama y que ustedes de pronto se ubiquen un poco y de alguna manera pues también tengan algún criterio a la hora de escoger alguna de estas técnicas. En primer lugar, entonces, definir lo que es optimización en un sentido amplio, ¿cierto? Sin entrar en detalles ya puntuales de la aplicación. La optimización se define a partir de una función de costo, ¿cierto? O una función de aptitud. Como dice ahí fitness, entre paréntesis, se podría traducir como aptitud. Básicamente la función está evaluando la calidad de una solución en función de unos parámetros de entrada. En esta diapositiva, entonces, estaríamos hablando de la función f, que evalúa el costo, evalúa la aptitud, ¿cierto?, de cierta solución a partir de los parámetros x1, x2, x3 hasta xn. Ejemplos de eso hay pues, todos los que usted quiera, ¿cierto? Empecemos por decir alguno, pensando en un filtro digital. Ustedes ya saben, lo hemos hablado varias veces aquí, les ha tocado incluso pelear en el laboratorio con este caso, que un filtro queda definido, completamente definido, un filtro LTI queda completamente definido por un conjunto finito de parámetros, ¿sí? Entonces, uno podría pensar, ¿qué tan bueno es este filtro para resolver el problema que tengo que resolver? Lo mete a esta función de costo f, no hablemos de cómo se define esa función todavía, ¿sí? Y esa función evalúa, por ejemplo, podría ser una función que compare el espectro de ese filtro particular con el espectro que usted quisiera que tenga el filtro ideal o el filtro deseado, ¿cierto? Entonces, esa función evalúa la calidad de la función, de la solución, perdón, en términos de los parámetros, en este caso, de los parámetros del filtro. Entonces, ¿la optimización qué es? La optimización es minimizar o maximizar esa función f, esa función de costo, para el conjunto de parámetros establecidos, ¿cierto? ¿Cuáles son los mejores valores? ¿Sí?
los valores óptimos de x1, x2, x3 hasta xn, tal que la función f quede, por ejemplo, minimizada, caso concreto, un error, ¿sí? O que quede maximizada si fuera una función de aptitud, por ejemplo, las ganancias, ¿cierto?, de una operación financiera, por ejemplo. Eso es optimización. Defina cuál es el conjunto de parámetros que minimiza o maximiza la función f. Muchas veces, ¿cierto? Y ahorita voy a mostrar un ejemplo relacionado pues con mi tesis doctoral. Muchas veces esa función f depende o genera varios valores, ¿sí? Ahí tenemos, y es un poquito más complejo el tema, una optimización multiobjetivo. Entonces usted quiere, por ejemplo, gastar pocos recursos, quiere minimizar costo, por ejemplo, pero al mismo tiempo quiere que su solución sea la más rápida de todas. Entonces tiene incluso a veces objetivos en conflicto. Y para esa optimización multiobjetivo, pues hay también unas técnicas y unas propuestas, digamos, en la literatura referente pues a cómo se puede lograr al mismo tiempo optimizar varias cosas. Pero en principio vamos a hablar de una optimización de un solo objetivo, ¿cierto? O sea, el escalar que se obtiene de f, pues es un solo valor, ¿listo? Es un solo valor, un escalar, y ese valor escalar cuantifica, repito, la calidad de la solución. En términos geométricos, porque van a aparecer en esa clase, pues superficie, ¿cierto? En términos geométricos es que usted tiene un espacio n-dimensional, una superficie n-dimensional, y usted quiere en esa superficie, ¿cierto?, de n dimensiones, encontrar un máximo o un mínimo, el máximo o el mínimo absoluto de esa función f, de esa superficie definida en términos de las coordenadas x1, x2, x3 hasta xn. Esa es, digamos, también una forma de verlo como una superficie en la cual usted está buscando el mínimo absoluto o el máximo absoluto. En ese sentido, para que también lo tengan en cuenta, pues, para que avancemos, muchas veces a este proceso de optimización se le llama proceso de búsqueda, porque estamos hablando como de un espacio, ¿no? Piensen, y ahorita van a ver esquemas, ¿cierto?, dibujos. En un espacio tridimensional estamos buscando el pico, estamos buscando el punto más bajo de esa superficie n-dimensional. El espacio de búsqueda es el espacio n-dimensional, muchas veces está restringido, ¿cierto?, por unos límites. El espacio n-dimensional donde se anda buscando el valor mínimo o el valor máximo. Aquí hay una taxonomía, como una clasificación, no es la única que hay diferentes propuestas, ¿cierto? Yo les traigo esta división. Estos métodos de optimización los podemos partir en dos grupos grandes, los que están basados en gradiente y los que son libres de gradiente. Y ya por ahí uno se va haciendo una idea de qué problemas son adecuados en cada caso, ¿sí? Pues, obviamente los que están basados en gradiente requieren que la función f sea derivable con respecto a las variables x1, x2, x3 y demás. Aquí hay una listica como de características en cada caso. Ya lo dije, en primer lugar, pues se necesita poder calcular derivadas parciales, poder calcular el gradiente. Generalmente estos métodos son muy precisos y también son rápidos. Siempre que el modelo o que la función de costo sea derivable, pues es muy fácil encontrar esa respuesta. Generalmente también si el problema no es demasiado complejo, si la superficie de búsqueda no es muy extraña, ¿cierto? No tiene de pronto varios óptimos, ese tipo de cosas pues que le complican a uno la vida, pues estos métodos son suficientes y no hay que hacer nada más. Y la última característica de los métodos basados en gradientes es que se requiere un modelo que sea derivable con respecto a las variables pues, que se quieren optimizar, a los parámetros x1, x2 y así, hasta xn. Muchas veces ese modelo no está disponible o estando disponible no es derivable. ¿Sí? No hay forma de sacar la derivada, tiene discontinuidades. Entonces eso ya me frena para usar ese primer grupo de técnicas. Al lado derecho están las técnicas pues, que son libres de gradiente. Obviamente pues la primera característica es que no se necesita calcular derivadas. Pueden llegar a ser lentas, ¿sí? Encontrando la solución porque tienen que explorar el espacio sin muchas pistas, ¿no? El gradiente de alguna manera es una indicación de cómo se está comportando la superficie de búsqueda, ¿sí? De cómo está comportando la función en la cual ando buscando un mínimo o un máximo. Aquí no hay pistas, entonces es un poquito más a ciegas la búsqueda. Sin embargo, esas técnicas han mostrado, ¿cierto? Y eso está reportado en un montón de artículos distintos. Esas técnicas libres de gradiente pues parecen ser como más adecuadas, ideales en problemas de optimización complejos, ¿no?
Y ahorita, repito, les tengo uno que trabajé yo en el doctorado y justamente lo pude resolver con esas técnicas basadas en, perdón, que no usan gradiente. Y lo otro interesante, ¿cierto? Porque pues ahí entra un poquito liberarme del ser humano, ¿cierto? Eliminar el intermediario. Esas técnicas no requieren de un modelo, o sea, no tiene que haber un experto que se ha puesto pues a calcular el modelo con su derivada y demás para el problema que quiere optimizar. Y yo creo que les he comentado ejemplos de eso, ¿cierto? Por ejemplo, hay que calcular una malla tierra. Es un problema común en ingeniería eléctrica, calcular una malla tierra. Nosotros alguna vez resolvimos con un genético, automatizando cierto el proceso de diseño. Y ahí sacamos del medio al ingeniero electricista, porque simplemente se programa un algoritmo que defina pues los parámetros de cómo se va a construir la malla tierra, y de ahí simplemente el algoritmo busca la mejor solución. Eso de quitar del medio al ingeniero pues es relativo, ¿no? Porque igual el ingeniero tendría que programar, ¿cierto?, la solución y usar algún simulador para validar, ¿cierto?, que la solución que está generando si es la correcta o si es la mejor o la óptima y demás. Pero de alguna manera pues es una forma alternativa de hallar soluciones a un montón de problemas sin tener un conocimiento profundo del problema y sin tener que llegar a modelar. Listo. Entonces vamos a empezar con los métodos basados en gradientes. Ya lo había mencionado, ¿cierto? La idea es ir sacando derivadas de la función de costo o de la función de aptitud en función de los parámetros de entrada. Y esas derivadas me dan una pista con respecto a cuál es la dirección en la que me tengo que mover. Normalmente, perdón un momento que me acaba de entrar aquí una solicitud. Normalmente estos métodos y los otros también, de hecho, estos métodos basados en gradiente arrancan en algún punto arbitrario de la superficie esta de búsqueda. Y estos métodos basados en gradiente arrancan con una solución aleatoria, ¿sí? Y a partir de esa solución se orientan usando estas derivadas para saber hacia dónde tienen que mover ese punto inicial, buscando siempre, por ejemplo, el mínimo. Listo. Yo esto lo homologo y ahorita vamos a ver ejemplos con programación y demás, y hasta les publico código porque por ahí lo tengo. Que ustedes lo liberan, digamos, lo ponen con los ojos vendados en una superficie que tiene ondulaciones, ¿cierto? Tiene niveles y tiene pues subidas y bajadas. Y le dicen de alguna manera, pues vea, busque así con los ojos vendados, busque el punto más bajito de esta superficie, de este terreno. En este caso estaríamos en una optimización que está asociada a un espacio, pues tiene dos parámetros de entrada, ¿no? Yo me puedo mover en dos direcciones. Y la tercera dimensión, que es la altura, sería la función de costo. Entonces, claro, usted no puede ver para dónde moverse porque está ciega, está con los ojos tapados, pero sí puede con los pies tantear el terreno y decir, mire, yo estoy buscando el punto más bajito y parece que el gradiente, ¿cierto?, de la superficie me está apuntando que me debo mover en aquella dirección o en aquella otra. Eso es más o menos, ¿cierto? Y un poquito con el ejemplo, lo que hacen estos métodos. La información de gradiente, la información de derivadas, indica hacia dónde hay que moverse para minimizar o maximizar la función de costo o la función de aptitud F. No sé si hasta ahí hay algún comentario. Bien. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy gráfico de lo que trataba pues de explicarles ahorita habladito, ¿sí? En el sentido de que usted está en un terreno, ¿sí?, un terreno montañoso, le dicen, vea, usted tiene que llegar a la base de esta montaña, a la base de la colina. Usted no tiene mucha visibilidad porque está rodeado ahí por árboles, ¿cierto? Se supone pues que está ubicado en esta posición. Entonces no hay forma pues como de ver mucho, ¿no? No hay visibilidad alrededor, pero usted tiene que de alguna manera llegar a la base. Entonces, claro, el gradiente del terreno, ¿cierto?, que sería la superficie de búsqueda de la que estábamos hablando ahorita, básicamente esto representa la función f, evaluada, por ejemplo, en dos dimensiones. El gradiente sí le indica cuál es la dirección que debe tomar, ¿no? La contraria, pues, hacia donde se incrementa la pendiente. Entonces, claro, usted con los pies nomás se da cuenta, ¿no? Tengo que, bajando es para allá, tengo que moverme en aquella dirección. Y al final, después de varios pasos sucesivos, ¿cierto?, de varios brincos sucesivos, pues se supone que usted va a ser capaz de alcanzar esa
esa posición de mínimo, ¿no? Que era finalmente el óptimo que andaba buscando en esa superficie de búsqueda, ¿no? Ya llegó a la base de la montaña simplemente orientándose por medio de la información de gradiente. Yo creo que eso no tiene mayor problema. Hay un videito, por cierto, muy gráfico, muy didáctico, referente pues a ese tema. Si quieren, ahí les dejo la referencia para que lo vean después. Entonces, esta gráfica resume en cierta medida pues lo que estoy diciendo, ¿cierto? Tenemos la superficie de búsqueda con sus restricciones, ¿cierto? Son los límites que están marcados allí. Y yo arranco en un punto arbitrario, en este caso arranqué en un punto pésimo, ¿cierto? Ando buscando el mínimo de la superficie y arranco por allá arriba, bien alto, ¿cierto? Aleatoriamente, pues, esa primera estimación del óptimo me dio por acá arriba. Pero la información de gradiente me va orientando paso a paso, ¿cierto? Voy dando pasitos, voy dando pequeños deltas en la posición, de tal manera que el gradiente me orienta hasta que llego al mínimo que está ubicado por acá, ¿no? El mínimo está en ese punto azul oscuro que ven ustedes abajo. ¿Sí? Todo eso lo hago, repito, pues basándome en gradiente. Estos métodos siempre tienen tres etapas, tres partes. Entonces, la primera es definir la dirección de búsqueda, o sea, hacia dónde me voy a mover. Hay una segunda parte, una segunda etapa que tiene que ver con el tamaño del paso. ¿Qué tan brusca va a ser? ¿Qué tan brusco va a ser el paso que voy a dar en la dirección que había definido en la etapa anterior? ¿Sí? Ahí vamos a hablar un poquito de eso. Y el tercer paso es verificar si ya hay convergencia del algoritmo, es decir, va a haber un punto en el cual quizá ya no tenga para dónde bajar más, ¿sí? Y entonces el algoritmo se tiene que detener y decir, pues ya llegué al mínimo, ¿cierto? Al mínimo que pude encontrar. O también hay un fenómeno que ocurre en estos métodos basado, pues llamado hopping, que es que usted empieza a dar unos brincos, justamente porque se definió mal el tamaño del paso, se empieza a dar unos brincos alrededor del óptimo, nunca alcanza el óptimo, se queda ahí como oscilando alrededor. Entonces el método de convergencia, ¿cierto? Tiene que chequear, tiene que verificar que usted lo que está haciendo es unos saltos alrededor sin aproximarse asintóticamente a ese mínimo, entonces tiene que cortar, ¿cierto? Perdón, el algoritmo porque ya no va a dar más de ahí. Entonces, el tema de la dirección de búsqueda, como ya les dije, pues esa función f se puede ver como un espacio n-dimensional, ¿sí? Y empezando por algún punto arbitrario o cuando ya está en la mitad de la búsqueda, ¿cierto? Hay un método iterativo que me dice, bueno, ¿para dónde me muevo en este momento, ¿cierto? En este punto particular, así sea el inicio o cualquier otro punto arbitrario, digamos, del proceso de búsqueda de ese óptimo, para dónde hay que moverse. Y ahí es donde se calcula, pues, el gradiente, ¿cierto? La dirección hacia la cual se está creciendo, ¿cierto? La superficie, la función f está creciendo en tal dirección. Entonces, pues, dependiendo de si usted está buscando un óptimo, máximo o mínimo, usted se irá en esa dirección hacia donde crece la función de costo o la dirección completamente contraria. Ese es, digamos, el tema ahí. El gradiente me indica cuál es la dirección adecuada, pues, para optimizar la función. Entonces, aquí está el ejemplito en una dimensión, ¿cierto? Yo calculo la pendiente, el gradiente en una dimensión es pendiente, pues. Y entonces, claro, pues si ando buscando mínimo, pues yo tomo esta dirección de acá, pues porque la pendiente me está indicando que para allá la función de costo disminuye. En segundo lugar, veíamos que está el tema del tamaño del paso, ¿no? El tamaño del paso, pues es una cosa crítica porque usted puede de pronto dar pasos demasiado bruscos, los cambios son muy abruptos en la posición relativa donde usted estaba buscando el máximo. Y si los pasos son demasiado grandes, pues muy probablemente pegue un brinco tan grande que me pase de la posición del óptimo que ando buscando. En el otro sentido, ¿cierto? Si usted define un tamaño de paso demasiado pequeñito, pues ese proceso de búsqueda se va a demorar mucho tiempo. Y ahí hay un compromiso. E incluso, pues también hay algoritmos adaptables en los cuales el tamaño del paso va variando en función de cómo va la convergencia, ¿sí? En función de qué tan lejos o qué tan cerca puedo estar yo del óptimo. Muchos algoritmos arrancan con tamaños de paso grandes, pero en la medida en que se van aproximando ya al óptimo, el estimador de convergencia les dice, ya estamos cerquita, entonces el tamaño del paso se reduce, pues como para hacer una búsqueda más fina
de ese óptimo, ¿sí? Gráficamente, por ejemplo, otra vez estamos con el caso del montañista, pues que tiene que buscar la base de la montaña, porque de pronto ahí tiene la comida, tiene el refugio y todo el cuento. Entonces, el gradiente puede que le indique cuál es la dirección, pero si pega pasos demasiado grandes, miren el ejemplo gráfico ahí, pues se puede pasar, ¿no? Y luego de ese punto que está señalando la flecha, puede pegar un brinco otra vez demasiado grande y nunca va a alcanzar el óptimo, sino que se va a quedar ahí rebotando. Eso se llama hopping, pegar saltos, dar saltos alrededor del óptimo. Entonces, sí es una cosa crítica definir un tamaño de paso adecuado. Ni muy grande porque entonces pierdo precisión, ni muy pequeño porque entonces me va a demorar mucho. ¿Sí? Finalmente, pues hay que verificar la convergencia. Pues es un algoritmo iterativo que tiene que terminar en algún momento. Entonces, la pregunta es, ¿ya estoy en el óptimo o tengo chance todavía de seguir minimizando, por ejemplo, la función de costo? Esa es una pregunta que hay que hacerse a cada iteración, ¿cierto? Muchas veces el gradiente cercano a cero es una indicación de que usted ya no puede optimizar más, ¿cierto? Cuando usted está en un punto crítico de una función, el gradiente tiene valores muy pequeños o cero. Entonces, esa es una forma de verificarlo. La otra también es que usted empiece a dar saltos, el hopping que estábamos mencionando ahorita, y entonces el algoritmo se entera pues que usted está por el tamaño del paso, está brincando alrededor del óptimo, pero no lo va a alcanzar, entonces también puede detener la búsqueda. Y un tercer criterio para parar la búsqueda es simplemente que usted hace rato está en un óptimo, ese óptimo no ha cambiado desde hace varias iteraciones, y entonces parece ser que el algoritmo ya se estancó ahí y que no va a seguir minimizando, por ejemplo, el valor de la función de costo. Voy a parar allí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Tengo un ejemplito, ¿cierto? Esta superficie la generé ahí en el MATLAB. Esta es de las superficies buenas para los algoritmos basados en gradiente. Es una superficie monotónica, es cóncava, por ejemplo. No tiene varios óptimos, tiene uno solito. La búsqueda va a ser relativamente fácil, ¿sí? Y con esta superficie definimos un punto de búsqueda inicial aleatorio. De hecho, creo que va a quedar por aquí en la esquina, que se ve amarillita. Por aquí, si no recuerdo mal. E inmediatamente, ¿cierto? Le decimos al algoritmo que con ese punto calcule gradiente y haga varias iteraciones aproximándose a lo que él cree que es el mínimo. Repito, basándose siempre o direccionado a partir de la información de gradiente. Entonces, esa es la siguiente animación que vamos a ver aquí, ¿cierto? Esa flechita, esa cruz que ven ustedes aquí roja, que se está moviendo en este momento, representa el punto de búsqueda, ¿sí? Pues ella arranca por aquí en un punto aleatorio, por cierto, malito más bien, un punto bastante alto, y el gradiente le va indicando cómo se tiene que mover con cada iteración para buscar el óptimo que está por acá abajo, ¿sí? Observen también cómo los parámetros de entrada de esta función de costo son X y Y, ¿sí? Y también observen, para que lo tengamos en cuenta, pues que la superficie de búsqueda tiene unas restricciones, no está limitada entre menos 10 y 10. No se hacen búsquedas por fuera de ese espacio, sino en esos límites. Y el eje Z, ¿cierto? El eje vertical en este caso pues representa la función de costo que quiere optimizar. Nuevamente, no sé si hay preguntas, comentarios. Yo creo que está más o menos claro, ¿cierto? Cómo se implementa un algoritmo de estos. Por ahí de pronto Juan Manuel en su momento implementó algo así para el tema de la localización de fuentes. Pero tenemos un problema y tiene que ver justamente con la complejidad de la superficie de búsqueda, la complejidad de la función de costo o de la función de aptitud. Vuelvo y le repito, me voy a volver aquí. Esta función de costo, esta función de aptitud es muy adecuada para una optimización basada en gradiente porque es cóncava, porque no tiene varios mínimos, porque es monotónica, no tiene discontinuidades. Pues todo eso contribuye a que el gradiente sea un criterio perfecto para ir buscando el óptimo. En este segundo caso, pues ya la cosa no es tan sencilla, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, varios óptimos. No hay un solo óptimo. Ustedes ven que hay un pico aquí en azul, pero hay otros valles en otras posiciones, ¿cierto? Y si de pronto estoy de malas
y el punto de búsqueda inicial queda en las inmediaciones de este óptimo, que es un óptimo local, y no de este otro, que es el óptimo completo, global de toda la superficie, pues obviamente el gradiente me va a llevar a optimizar en la posición del óptimo local. ¿Sí? El método de gradiente me baja hasta esta hondonada de aquí, hasta este valle, pero resulta que hay otro óptimo mejor. ¿Sí? O sea, realmente este no es el óptimo global, sino un óptimo local. Entonces, en estos algoritmos basados en gradiente, hay una fuerte sensibilidad con respecto al punto inicial de búsqueda. Dependiendo de dónde se ubique usted para buscar el óptimo, encontrará óptimos mejores o peores. Creo que alguien está preguntando algo. Juan Manuel. No, como para compartir pues la experiencia con eso, como lo mencionaste ahorita, eso fue un primer intento para el problema que estaba resolviendo yo. Eh, digamos que en un punto hubo que devolverse y replantear muy bien las condiciones iniciales de ese problema, porque debido a que ahí habían implicados unos cosenos, dos cosenos, eso encontraba mínimos en lugares donde, digamos, hacia donde no se tenía que ir, si dejaba pues la función, digámoslo, suelta. Incluso habían unas dependencias AIR, entonces también pues del radio con respecto al origen. Entonces también podía suceder que un punto óptimo, como que dependiendo de donde se ubicara inicialmente, puede ser el 00, pues un punto de radio cero. Ya, Entonces ahí como para contar mi experiencia con eso. miren, ahí está la experiencia práctica, lo que estoy diciendo, ¿cierto? En estos métodos basados en gradiente, nos queda dependiendo, el óptimo nos queda dependiendo mucho de cuál es la estimación inicial que usted haga de la posición de ese óptimo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un problema fuerte. De hecho, creo yo que es el problema más fuerte que tienen este primer conjunto de métodos, ¿sí? Que nunca, pues, no siempre se llega al óptimo global, sino que tenemos cierta dependencia ahí de las condiciones iniciales del proceso de búsqueda. Entonces, aparecen estas otras técnicas, casi todas heurísticas. Heurísticas quiere decir que están basadas, digamos, en experiencia o inspiradas en algún fenómeno natural. ¿Sí? Aquí puse una lista, no son las únicas que hay, ¿cierto? Estas más o menos las conozco todas, pero por ejemplo hay una que se llama Programación Lineal Entera, ILP, que trabajó una estudiante que yo co-dirigí, pero que realmente yo no conozco a fondo, ¿cierto? Y hay otras más, hay un montón de propuestas para estos métodos basados en libres de gradiente, perdón. De todas estas, para la clase de hoy les voy a presentar tres explicaditas con ejemplos. ¿Sí? Uno que se llama recocido, enfriamiento simulado, simulate annealing, los algoritmos genéticos y un algoritmo que, repito, creo que ya lo mencioné, trabajé en el doctorado, que se llama PEVIL. Básicamente PEVIL es la sigla para aprendizaje incremental basado en población. Son los tres ejemplitos que les digo, pues que les traigo como para mostrar el otro lado, ¿no? Esas técnicas que son un poquito más complejas, de pronto un poquito más lentas, pero que pueden lidiar con problemas también de complejidad mayor, ¿cierto? Y superficies de búsqueda mucho más extrañas, incluso con discontinuidades, porque ninguno de estos métodos, como estábamos hablando ahorita, depende del gradiente. Entonces, empecemos con el recocido simulado o enfriamiento simulado. Ese proceso del recocido o del enfriamiento es común en procesado de metales, ¿sí? Y la idea es que se va enfriando el metal, ¿cierto? Luego de casi fundirlo, se va enfriando a cierta velocidad, se controla la velocidad con la que se enfría el metal para que conserve ciertas características y le permita variar otras. Por ejemplo, para darle forma, ¿sí? Y entonces se ve, ¿cierto?, que a nivel molecular, cuando la temperatura es alta, yo puedo malear un poquito, puedo cambiar las características de forma, ¿cierto?, del metal, pero en la medida en que la temperatura va bajando, esas características van volviéndose cada vez más rígidas, porque las moléculas se van acomodando en sus estados de mínima energía. Ese es más o menos el resumen, digamos, del fenómeno físico. También aparece el fenómeno cuando se está congelando el agua, por ejemplo. Entonces, otra vez, al principio la molécula está muy libre, es como pasa cuando el agua está en estado líquido, y en la medida en que yo reduzco la temperatura, ellas se van acomodando automáticamente en sus estados de mínima energía hasta que forman unos cristales que son los cristales del hielo, digamos. Y entonces,
La idea con esto es hacer brincos, ¿cierto? Hacer transiciones medio aleatorias de un punto inicial, por ejemplo, ¿sí? Pero, digamos, el hecho de aceptar o de rechazar una solución nueva dependerá de la temperatura, ¿sí? Cuando la temperatura esté alta, yo doy cierta libertad y entonces así la solución no sea buena, se acoge, se acepta, o sea, si el gradiente incremente, por ejemplo. Estoy buscando un mínimo de una función de costo, ¿sí? Y resulta que la próxima solución a la que me sugiere el brinco aleatorio dice, no, eso queda incrementada la función de costo. Aparentemente es una mala elección. Pero como la temperatura es alta en las primeras etapas del algoritmo, yo permito que eso pase. Tengo un brinco incluso a un punto que está más alto en esa superficie. Alguien se podría preguntar, ¿y para qué? ¿Cierto? Usted está buscando optimizar y cuando la temperatura es alta usted deja que eso suba. Usted quiere minimizar y deja que suba. La respuesta es para hacer el algoritmo más robusto ante el tema de los mínimos locales. De pronto pegando esos brinquitos hacia arriba, te sale de las inmediaciones de la localidad de un óptimo local y empieza a buscar el óptimo global, ¿sí? Entonces, el tema clave en ese algoritmo de recocido simulado es la temperatura, ¿sí? Ese tema de la temperatura es vital porque de acuerdo a la temperatura, usted estará en disposición en su algoritmo de aceptar o no soluciones malas. Recuerden que la función de costo finalmente lo que me hace es evaluarme la calidad de una función, ¿cierto? Evaluarme qué tan apta es una solución en particular. Y observen también que para nada estamos hablando aquí de gradiente. Simplemente tengo una posición inicial, una posición en un momento determinado, aleatoriamente escojo para dónde me muevo y me pregunto, bueno, si mejora la función de costo, si la minimiza, por ejemplo, si el siguiente punto al que voy a brincar es mejor, pues pego el brinco de una. Pero si resulta ser que el punto al que voy a brincar es un poquito más alto, por ejemplo, entonces yo ya digo, bueno, ¿a qué temperatura estamos? Y si la temperatura es alta, entonces yo permito que esos cambios ocurran con más frecuencia. Ya si la temperatura es bajita es porque estamos llegando, ¿cierto?, a un óptimo y no voy a permitir esos cambios para arriba, ¿cierto?, sino siempre para abajo. No sé si con esta explicación hablada que he dado se entiende cómo funciona el algoritmo. De todas formas, les tengo un ejemplo con código y todo, pero si quisiera escucharlos de pronto, o si no quedó claro, volvemos a hablar o ponemos un ejemplo. ¿Me ayuda alguien? ¿Se entiende? Profe, qué pena, tengo como una duda ahí. Digamos, con respecto a lo de la función de costos, Sí. el tiempo, mejor dicho, o sea, ¿qué variables como además de la temperatura irían ahí? Como que, digamos, se quiere ver el tiempo, que sea más corto, o sería como la calidad del material, o qué sería como lo importante ahí. No, incluso, Daniela, y gracias ahí por la pregunta porque me permite aclarar una cosa. La temperatura es una concepción suya en el algoritmo. Me explico. Voy a mostrarles un algoritmo para diseñar filtros digitales. ¿Sí? O sea, es un algoritmo para filtros. Yo no sé si el filtro es para voz o para lo que sea. Es un filtro digital que queremos diseñar. La temperatura es una concepción, ¿cierto? Es una, ¿cómo se dice? Es una abstracción, ¿cierto?, que yo me invento en mi código para orientar el proceso de búsqueda. Listo. Entonces yo arranco la temperatura, van a ver ahorita en 25 grados. Es una variable ahí en el proceso de optimización. Entonces, vamos a diseñar un filtro FIR, por ejemplo. Ah, bueno, un filtro FIR, pongámosle que es de 8, el tamaño del filtro es de 8 posiciones, ¿cierto? Es un vector de 8. Entonces, en ese problema particular tendríamos una superficie de 9 dimensiones, pongámoslo así. Las 8 dimensiones primeras son los diferentes parámetros del filtro y la novena es el error. ¿Qué tanto se parece el filtro que estoy diseñando al ideal que quiero aproximar? ¿Sí? Por ninguna parte está la temperatura, sino que yo me inventé en mi problema ese tema de la temperatura para poder controlar si acepto o no acepto soluciones malas. Entonces, venga, yo me devuelvo un poquito, Daniela, y le explico aquí sobre la superficie, ¿sí? Por ejemplo, sobre esta. Pues aquí no hay sino dos parámetros de entrada. Ahorita habría que pensar, por ejemplo, en un filtro que tiene 8 posiciones, pues quedarían 8 dimensiones de entrada. Y la dimensión de salida, por ejemplo, que fuera el error.
el error con respecto al filtro que quiero diseñar, por ejemplo, un filtro ideal. Entonces, en este caso, pues que son dos parámetros de entrada, vuelvo y arranco de una posición arbitraria, aleatoria, ¿cierto? Empiezo mi proceso de búsqueda por acá, y como al principio la temperatura es alta, por ejemplo 25 grados, yo me inventé eso, repito. Entonces, si de pronto la X se quiere mover para arriba, yo la dejo. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Por qué? Porque la temperatura está alta. Buscando que, de pronto buscando con las temperaturas altas al principio, que si de pronto el algoritmo está pegado en un óptimo local, esos brincos hacia arriba de pronto me sacan de ese óptimo y me ponen ya en camino del óptimo que sí es global. ¿Sí? En la medida en que ya la búsqueda converge y se va aproximando al óptimo, ¿cierto? Ya pues uno ve que la señal se va para abajo, perdón, la señal no. La posición del óptimo que ando buscando va para abajo, pero la temperatura se va reduciendo, o sea, con cada iteración nueva la temperatura va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Y de pronto por acá ya bajito, en ese proceso de búsqueda, nuevamente aleatoriamente el algoritmo dice, vamos para arriba otra vez. Pero claro, en este segundo caso, como usted tiene una temperatura cercana a cero, ya bajita, usted ya no permite que ese cambio hacia arriba se haga, porque se supone que ya estamos muy cerca del óptimo. Pues ese es el tema de la temperatura, es una abstracción, es una cosa que ustedes inventan en su código, como para permitir al principio que haga buena exploración de todos los puntos, pero al final sí que se concentre en llegar a la posición óptima en el proceso de búsqueda. No sé si con esa explicación quedó mejor. Igual ahorita les voy a mostrar el código, pero yo creo que el código se entiende mejor si se tiene claro el concepto. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿estamos claros? ¿Está bien? Profe, pues ya entendí un poquito más como la abstracción que se está haciendo. Sin embargo, por ejemplo, yo lo ponía como en un ejemplo que había visto por ahí de que se llevaba como los métodos heurísticos para tratar como de optimizar en el caso por ejemplo, de fábricas que entregan como productos pues a varias sucursales. Digamos, ellos calculan lo que es el tiempo y pues también la ruta, ¿no? Que tienen que hacer. Entonces, en ese caso, pues tenían esos dos pesitos en la función de costos. Entonces, lo que se priorizaba, pues, era en el tiempo en que, pues, que fuera menos, ¿no? De entrega, sí. Ajá. En ese caso. Entonces, pues, estaba como tratando de ponerlo acá en este contexto y por eso fue como que me perdí un poquito. Pero yo creo que de pronto viendo el algoritmo ya lo entiendo un Bien, poco mejor. ok. Entonces, aquí hay un algoritmo que busca máximos. Esto lo bajé de Wikimedia, ¿cierto? Ahí está la referencia por si lo quieren buscar. Eso es un artículo también. Ellos hicieron una animación. Vamos a dejar que vuelva y empiece, pero miren que al principio, cuando la temperatura es alta, los brincos que pega son hartísimos. Ve ahí, por ejemplo, está buscando en todas partes. En la medida en que la temperatura disminuye, ya los brincos no se dejan hacer como tan arbitrariamente, ¿sí? Repito y recuerdo que está buscando es un máximo en este caso, ¿sí? Pero de todas formas, aunque está buscando el máximo, él se va incluso a posiciones más bajitas, porque la temperatura lo permite. Ya de cierto punto en adelante ya se concentra en ese óptimo que está encontrando, ¿cierto? Que es el punto más o menos central de la gráfica. Creo que por ahí también se puede entender un poquito mejor. Bien. El otro ejemplo sí es lo que les decía ahorita, pues es un código que yo desarrollé, se los voy a subir ahí. No sé, creo que sí, por lo menos en la herramienta que había antes existía. Este Simulate Annealing ya está programado en MATLAB, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que yo, como la herramienta nueva no la sé manejar del todo todavía, pues yo programé el algoritmo. De todas formas no es un algoritmo difícil. Entonces, ¿qué es lo que están viendo ustedes aquí? Y esta va a ser, digamos, el refresco que van a ver en el algoritmo en la medida en que va optimizando. Quiero aproximar este filtro ideal. ¿Sí? Es un filtro paso bajos, tiene ganancia 1 todo este rango de frecuencia y ganancia 0 de aquí en adelante. Cada que el algoritmo cambia alguno de los parámetros del filtro, aquí hay, pues ahorita les explico lo de acá de la derecha, cada que el algoritmo cambia algún parámetro de los n parámetros que pueda tener el filtro, obviamente su espectro cambia. Algunos de esos cambios van a ser para parecerse más al filtro
y muchos otros van a ser para que no se parezca, ¿cierto? Para que antes el error sea diferente, ¿cierto? O sea, incrementa el error. De hecho, la función de costo, ya lo van a ver ahorita, es el error cuadrático. El error cuadrático, pues, entre el azul y la roja. Entonces, volvemos al tema, ¿cierto? Yo arranco con una temperatura grandecita. Cuando el algoritmo está iniciando y la temperatura está alta, si me proponen un cambio que empeora el error, yo tengo dos opciones, lo acepto o no lo acepto. Pero la probabilidad de aceptarlo es mayor en la medida en que la temperatura sea alta. ¿Sí? Si definitivamente el cambio me ayuda, yo siempre lo acepto. Si el cambio disminuye el error, siempre se acepta. Si el cambio empeora el error, incrementa el error, ya me voy y miro la temperatura. Entonces, cuando las temperaturas son altas, hay buena probabilidad de que acepte ese cambio, así lo empeore. Cuando las temperaturas son bajitas, la probabilidad de que acepte el error tiende a cero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Vamos a estar viendo en tiempo real cómo se actualiza la temperatura y cómo se actualiza el error. El gráfico de acá a la derecha muestra el mejor filtro que se ha encontrado hasta ahora. Por ejemplo, aquí hay un filtro de 16 coeficientes. En negro está el mejor filtro que se ha encontrado. Y en rojo, el filtro que está mirando en un momento determinado. Van a ver ustedes que al principio el negro y el rojo no van a coincidir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de pronto encontré un filtro más o menos bueno en algún momento, pero como yo dejo que al principio explore y busque por otros lados, en otras regiones de la superficie de búsqueda, el rojo puede estar concentrado en otra solución que de pronto es buena candidata, pero todavía no ha logrado mejorar al mejor que tengo guardado. Entonces, al principio va a haber una discrepancia común entre el mejorcito y el que está explorando en cierto momento. Pero siempre, siempre al final van a coincidir, o casi siempre, pues, como se ve aquí, yo aquí no puedo distinguir el rojo del negro porque ya estamos al final, ¿cierto? Aquí terminó el algoritmo, ahí fue cuando tomé el pantallazo, y entonces, claro, ya cuando termina el algoritmo, termina haciendo coincidir el mejor de las soluciones, pues, de los filtros que tengo, el mejor, con el que estaba revisando y que estaba como puliendo, ¿no? Ya al final es un proceso como de pulir, como hacer la búsqueda así fina, por eso no permitimos de pronto que se hagan cambios que me desmejoren ese error, porque ya estoy es como tratando pues de hallar con cierta precisión el óptimo. Entonces, venga, yo les muestro, ¿cierto? Eso es lo que quería hacer, correr el código para que ustedes lo vean. Primero el código y luego mostrarles ya funcionando para que también lo vean en vivo cómo opera. Entonces, aquí en optimización, se llama SA Filter. Bueno, si lo llega a abrir algún día, ya está abierto. Entonces, algunos parámetros, es un filtro de 16 posiciones, o sea, hay que optimizar 16 variables buscando que el filtro se parezca en lo posible a este que tenemos aquí. Son 600 unos y 400 ceros. Básicamente la gráfica que están viendo ustedes acá. 600 unos, 400 ceros. ¿Sí? Y como una primera estimación, voy a manejar un impulso. Ahorita lo van a ver pues corriendo y se dan cuenta. La primera estimación que yo hago del filtro es que la respuesta al impulso sea un impulso. ¿Por qué ese punto de partida? Porque esa es la más general. De ahí se puede derivar a cualquier tipo de filtro, ¿no? Un impulso tiene como espectro una respuesta planita, como van a ver ustedes. Pues dependiendo del tipo de filtro, ya empezará, digo yo, esa fue la idea que tuve cuando definí este primer valor de coeficientes, ¿cierto? Manejo una respuesta plana inicialmente y luego sí le digo pues al algoritmo que vaya ajustando sus valores en función pues de la comparación con respecto al filtro ideal, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el cálculo del error normalizado, ¿cierto? Se calcula la diferencia entre el HD, que es el filtro ideal, y el HR, que es el espectro del filtro que voy optimizando, al cuadrado. Y vamos al algoritmo, pues, que es lo que me interesa a mí. ¿Sí? Se escoge aleatoriamente una posición del filtro, aleatoriamente se cambia el valor en esa posición,
puede ser que se crezca o se reduzca un poquito. Evalúo el error otra vez. Aquí está. ¿Sí? Y aquí en el if, en la condición, la pregunta es, si lo mejora, vamos de una por ese cambio. Si no lo mejora, hay que preguntarse si la temperatura está alta. Y eso se hace con esta condición. Yo estoy dispuesto, si quieren, luego a que hablemos de esta condición que está ahí, pero le resumo, ¿sí? Esa condición es probabilística, o sea, no siempre da 0 o no siempre da 1, pero tiene más chance de dar 1 si la temperatura está altica. Si la temperatura tiende a 0, esa condición lógica que está ahí normalmente va a dar 0. Y eso es básicamente lo que nosotros buscamos, ¿no? La probabilidad de aceptar una solución mala es alta cuando la temperatura está alta y muy bajita cuando la temperatura tiende a 0. Entonces, se asume el cambio, ¿cierto? Se cambia la variable, se pregunta uno también si ese cambio ha dado la mejor solución de todas posible, ¿cierto? Y se grafica todo como para ir actualizando. Nuevamente les digo, pues, si alguien está interesado puntualmente en estos temas, yo con mucho gusto, ¿qué es lo que pasó aquí? Que no me deja. Ya podríamos entrar en el detalle, pues, del código y qué es lo que está pasando en cada caso, ¿cierto? Cada línea, ahí ya me deja. Pero por ahora simplemente lo voy a correr para que lo vean funcionando. Voy a ampliarlo aquí un poquito para que se vea bien. Y esto es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Yo me muevo esto para acá. El filtro ideal, ustedes lo ven aquí en azul. Y la primera estimación que yo hago, pues, del filtro es el impulso. Y ese impulso tiene un espectro plano. Como primera estimación está bien. Ya va a empezar, le voy a dar enter para que empiece la optimización. Van a ver ustedes cómo esas primeras estimaciones son muy malitas, ¿cierto? Pero él está como explorando, ¿no? Y miren cómo hay discrepancias aquí a la derecha entre la mejor solución que ha encontrado hasta ahorita y la que va optimizando en un momento determinado, ¿sí? Están como diferentes al principio. Ya luego van a converger a lo mismo. Van viendo ustedes con cada cambio cómo el espectro también va variando, ¿cierto? Al principio está como muy random, muy loco el algoritmo, o sea, no ha buscado nada ni medio parecido, ¿cierto? Al filtro que estamos queriendo optimizar. Pero en la medida en que la temperatura disminuya, van a ver ustedes cómo él solito va convergiendo y se va acomodando a las condiciones de espectro que son la referencia para él, o sea, al azul. No sé si ahí mientras corre alguien quiere de pronto preguntar algo, comentar alguna cosa, si han usado este algoritmo, si lo conocían, quizás. Lo escucho ahí mientras vemos en tiempo real cómo optimiza. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué hubo? ¿Cómo va todo, pues? Bien, bien, Juan. Profe, justamente en esa materia geofísica que le conté, estamos viendo ese algoritmo para optimizar, pues ahí como la velocidad de las ondas sísmicas o la velocidad de la energía Ah, súper. que uno requiere y me toca programarlo, de hecho. Entonces, aprovechando pues que usted lo está explicando acá, Sí. tomándole la palabra, sí me gustaría como que pronto habláramos un ratico de eso en estos días, profe. Bueno, yo vuelvo y digo, Juan, primero, pues, y no es por alimentar pereza ni nada, pues, pero el algoritmo ya está programado o estaba en su versión de OptimTool en algún momento. Me imagino que todavía está, ¿sí? Pero, como pausarlo a uno sí le conviene, y eso creo que ha sido una moraleja recurrente en este curso. Pausar esos comandos sí es bueno, como conocer el detalle, pues, de cómo funciona eso. Con mucho gusto, si querés, lo hablamos después. Miren que la temperatura viene bajando, ya estamos en 2 grados, ¿sí? Y ya no es tan loco el algoritmo, ya se va como acomodando un poco a la forma deseada, ya está como buscando el óptimo, ¿sí? Ya no explora tanto, sino que está buscando es como fino, ¿cierto? Como buscando de forma un poquito menos aleatoria, menos brusca, que la respuesta del filtro se aproxime al ideal que estoy poniéndole ahí, ¿cierto? Miren, ya se va acomodando. Profe, me complemento, qué pena, profe, continúo. No, y que en la medida en que la temperatura disminuya, pues ese proceso de ajuste fino de los parámetros se va a hacer más obvio. ¿Qué ibas a decir vos, Juan? Profe, no, recordame, cuando el salto es muy pequeño en la temperatura, no, ¿cómo fue que dijiste, profe? Qué pena otra vez. Sí. En la condición que pusiste, cuando la temperatura era muy grande, implicaba
una gran variación y podía moverse. Cuando esa temperatura era pequeña es porque ya estaba encontrando ese óptimo. Sí, ahí ya terminó, por ejemplo. No, mira, yo llego, por ejemplo, les voy a explicar el algoritmo aquí encima de este gráfico, que son los coeficientes del filtro, ¿sí? Pues, inicialmente, no sé si vieron, la temperatura era 25, ¿sí? Una temperatura grande, ¿sí? Yo escojo aleatoriamente, son 16 coeficientes para el filtro. Mire lo bonito que quedó, o sea, quedó muy aproximado al ideal. Entonces, son 16 coeficientes, me repito, ¿cierto? Para el filtro. Entonces, aleatoriamente escojo el coeficiente 12. Sería este coeficiente que estoy señalando aquí con el cursor, ¿sí? Y le provoco un cambio aleatorio a ese coeficiente. De pronto lo incremento o lo volteo y lo vuelvo positivo, ¿sí? Hago un cambio sobre ese coeficiente. Entonces, hay dos posibles situaciones: que ese cambio mejore el error o que ese cambio empeore el error. No hay más, ¿sí? ¿Qué le dice a usted la lógica, Juan? Si mejora el error, ¿qué debo hacer con ese cambio? Pues lo dejo. O sea, acojo el cambio, ¿cierto? Me quedo con esa nueva versión del filtro. ¿Por qué? Porque ese cambiecito que hice en el coeficiente 12 disminuyó el error. Listo. Ahora, si ese cambio desmejora, empeora el error, yo no lo rechazo de plano, ¿sí? El algoritmo me dice, mire a ver la temperatura. La temperatura es una... Y de hecho la estimación es estocástica. Vieron ustedes pues que no es como mirar cuánto va la temperatura, no, hay un rand ahí, hay unas probabilidades. Esa formulita es muy famosa para eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la temperatura es alta, que yo tenga buenas probabilidades de acoger ese cambio, así ese cambio me empeore el error. ¿Sí me explico? Si hay buena temperatura, bueno, así el cambio sea malo, hagámoslo también, acojámoslo, ¿sí? Cuando la temperatura tiende a 0 y cuando la temperatura es bajita, no hay buenas probabilidades de acoger el error si el cambio, de acoger el cambio, si dicho cambio empeora el error. No sé si así sí me explico. Sí, profe, de una. Tú empezaste este ejemplo, digamos, por ejemplo, cogiste de los 16 parámetros el aleatorio 12, o cualquiera, pues. Sí, la Ese, posición se escoge de forma aleatoria. Venga, le muestro acá nuevamente, aquí en el for, en el whiteboard. Mírate cómo la posición es un número entre 1 y m. Y también el cambio que voy a meter es un número aleatorio. ya, listo, ¿Sí? profe. Todo es Y ya aleatorio. aquí viene la lógica de, bueno, se calcula el error, que son estas líneas que vienen acá, y viene la lógica de si ese cambio se acoge o no se acoge. La condición de si se acoge o no se acoge tiene dos componentes. Se acoge siempre que el error dé menor, o si el error da mayor, habría que mirar esta segunda condición, que es, digamos, la forma estocástica de evaluar la temperatura. Cuando la temperatura está alta, hay buena probabilidad de que ese cambio se acoja. Si la temperatura está bajita, muy poco probable que se acoja el cambio. Ese es el resumen. ¿Listo? No sé si así. Profe, sí, vamos bien. Entonces ya tengo una temperatura alta, o sea, digamos, el error me empeoró. Entonces ya voy inmediatamente a coger esa temperatura y mirarla. La Sí, temperatura es grande, entonces si entendí bien, hay una probabilidad grande de acoger el cambio. de acoger el cambio. Sí. Y ahí desde ese punto, ¿cómo sé si ya lo acojo o no lo cojo el cambio? Vuelvo y le digo, esta formulita es famosa porque es un número rand, o sea, entre 0 y 1, ¿sí? Y si usted tiene, por ejemplo, un número de temperatura, un valor de temperatura, por ejemplo, T vale 25 grados, ¿sí? E a la menos 25, pongámoslo así. E a la menos 25 es un número pequeñito. Es muy probable que este rand dé mayor que E a la menos 25. ¿Sí? En cambio, cuando la temperatura tiende a 0, E a la 0 es 1. Este RAM va a ser muy duro que dé un valor aleatorio mayor que 1. ¿Sí me explico? Sí, señor. Entonces, repito, cuando el error desmejora, ya lo dejo en términos de un RAM, un aleatorio, pero esa probabilidad está muy influenciada por el valor de temperatura. ¿Listo? Ese es, digamos, como el resumen ahí. Por eso la formulita, o sea, no es que categóricamente digo, no, si la temperatura está alta se acoge el cambio, no, es un aleatorio ahí, pero el aleatorio tiene una buena probabilidad de que lo escoja o de que se acoja el cambio, ¿sí?
¿Y cómo se acoge el cambio? Pues simplemente se reemplaza, mírelo, aquí está de una, aquí está la primera línea en ese IFES. Al H, que es el que venía guardando la solución actual, le asigno la solución nueva que acabé de generar. ¿Sí? Se sobrescribe lo que venía trabajando y ya tenemos una nueva H, que es el nuevo filtro. No sé si con eso está claro. ¿Alguna otra pregunta aquí del código? Sí, profe, gracias. Bien. Si de todas formas quieren jugar un poquito, pues uno puede aquí cambiar las cosas, ¿cierto? Y, por ejemplo, poner acá. Vamos a ver, ojalá no me haga quedar mal, porque ya lo probé con... Aquí serían 1000 puntos igualmente. Entonces, en este caso tenemos un filtro paso banda. Corrámoslo ahí un momentito para que lo vean. Y a ver qué nos bota. Yo la verdad no lo he ensayado en este caso. Filtro paso banda y el error un poquito mayor. Vamos a ver si de pronto nos mejora un poquito la calidad en este segundo caso. Voy a dejar allí para que avancemos un poco, pero ahorita revisamos el resultado. Igual él me bota ahorita cuando termine, me saca una ventana pues avisando que ya acabó. Nuevamente pues ahí para que revisen, ¿cierto? Valor de temperatura, miren. El valor del error, a veces se brinca valores de error superiores, mire, de .4 por aquí, .4, .35, .4 apareció por ahí, o sea, esos brincos para arriba del error son situaciones en las que estábamos describiendo lo que yo les decía. No es una solución que mejore el error, pero igual la cojo, ¿cierto? Ven ustedes ahí que eventualmente a veces se toman soluciones que desmejoran el error, a veces pasa. El error se incrementa en algunos casos. Y otra forma de verlo es cuando no coinciden la negra y la roja en la gráfica de la derecha. Ya en la medida en que la temperatura baja, el filtro se va acomodando solito a un óptimo. Ahora, uno puede preguntarse, ¿cierto? Y es una pregunta muy válida. ¿Este sí es el óptimo global? Y puede que la respuesta sea no, pero es menos probable que un algoritmo de estos se estanque en un óptimo local que aquellos algoritmos basados en gradiente. Como este explora más y se permite pues buscar por fuera de lo que es el mínimo y hacer brincos a posiciones más altas, pues hay cierta probabilidad, hay cierta certeza pues de que va a ser más difícil que se quede estancado, ¿cierto? En esos óptimos globales, locales, perdón. Ya la temperatura viene bajando. Ahí está como medio aproximando. Yo creo que este le va a costar más aproximarlo porque es un problema un poquito más difícil. Pasabanda siempre es un problema de diseño más difícil que un paso bajos, por ejemplo. De todas formas ven ustedes que ahí intenta, ¿no? Él intenta ajustar los coeficientes para que el error sea mínimo. Eso es lo que estamos haciendo. Como lo que termine antes de avanzar ahí con las diapositivas. Me parece muy bonito que el algoritmo en sí no sabe que está diseñando un filtro. Y ahí está como terminando. Listo, ahí ya terminé. Entonces no necesitas un ingeniero que sepa de procesamiento de señales, sino alguien que sepa programar básicamente la función de costo, ¿no? El error cuadrático en este caso. Ese fue el mejor filtro que encontró. Miren al final cómo coincide en la gráfica de la derecha el negro con el rojo. O sea, el mejor es el último que encontró. Listo, si no hay más preguntas, voy a volver a la presentación para abordar ahora lo que son los algoritmos genéticos. Ustedes vieron, en el caso del recocido simulado, ustedes vieron que siempre se trabaja sobre una única solución, ¿sí? Y que a esa única solución sí se le permite pues que salga un poquito, ¿cierto? Y que explore puntos más altos y todo lo demás. Se permite pues para que ella de pronto se escape de un óptimo local.
Los algoritmos genéticos, por ejemplo, hacen parte de un grupo especial de técnicas que se llaman basadas en población. ¿Por qué basadas en población? Porque no se trabaja con una única solución, sino con un conjunto de soluciones. A cada solución se le llama individuo y al conjunto de soluciones se le llama población. ¿Cuál es la idea? Yo creo que esto lo hemos hablado y seguramente usted ha escuchado por ahí, que la idea es como tratar de copiar un poquito el proceso de selección natural que tienen los animales, que tienen los seres vivos, donde hay una población de individuos de una especie particular que está compitiendo por recursos, que está buscando el óptimo en cuanto a su aptitud para sobrevivir pues, en el medio en el que está. ¿Sí? Algunos de esos animalitos mueren sin reproducirse y algunos otros que son exitosos en términos reproductivos logran perpetuar sus genes para generaciones futuras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos varias soluciones, ya no es una sola, sino varias repartidas en el espacio de búsqueda. Cada una sufre pequeños cambios o cuando dos de estos individuos se encuentran, cruza material genético para producir un tercer o un cuarto incluso individuo, ¿sí? Porque de pronto esa combinación de material genético mejora la calidad de la solución, ¿sí? Y entonces hay una población de tamaño constante, en los algoritmos siempre ocurre así, ¿cierto? La población del tamaño se deja constante. Y claro, para mantener la población constante, pues toca, de alguna manera, si me permiten la palabra, matar unos individuos que son los menos aptos, ¿cierto? Los que definitivamente no están en un óptimo. Y darle vida o perpetuidad en cuanto a los genes a aquellos individuos que sí tienen buenas probabilidades de ser óptimo o estar cerca de un óptimo. ¿Sí? Eso que he hablado ahí, ¿cierto? Tiene que ver con lo que llaman operadores genéticos. ¿Cuáles son los operadores genéticos más comunes? El cruce, que es coger el material genético de una solución y combinarlo con el material genético de otra, a ver si los hijos, ¿cierto? Yo tengo la mitad de un filtro paso bajo con la mitad de un filtro paso alto, por ejemplo, y llego y los junto por mitades y a lo mejor, ¿cierto? Esa es la apuesta que uno hace, el filtro resultante da mejor resultado que el que andaba, que los dos iniciales. Ese tercero que se generó como un cruce, lo conservo porque pues tiene buenas probabilidades de manejar, de estar cerca del óptimo. ¿Sí? Entonces, ese es el cruce. El otro operador genético que hay es la mutación, entonces cojo un solo individuo, ¿cierto? Los valores del filtro, por ejemplo, los 16 coeficientes, y a lo similar a lo que hacíamos con el recocido simulado, pues alguna posición particular de ese cromosoma, digámoslo así, de ese vector, alguna posición particular, le hago un pequeño cambiecito. Eso es una mutación. Hago un cambiecito en uno de los parámetros, un cambio chiquito. A ver si ese cambiecito me acerca más al óptimo, ¿sí? Ese cambiecito a lo mejor hace que ese individuo mejore la función de costo. Entonces yo conservo esa solución mutada, la guardo, ¿sí? Y hay un tercer operador genético que tiene que ver con la selección. Entonces, ¿con cuáles me quedo? ¿Sí? La población tiene que ser de 200 individuos, por ejemplo. Dije yo, voy a dejar 200 individuos, siempre. Pero por cruce y por mutaciones aparecen unos 100 o 150 más. Entonces ya voy en 350. Pero la población sí o sí debe permanecer constante en 200. ¿Con qué criterio descarto? ¿Cierto? Me quedo con los mejorcitos, de pronto dejo algunos de los malitos por si de pronto, sobre todo para el tema de los óptimos locales, conviene tener algunos malitos, porque de pronto puede ser malito, pero está cerca de un óptimo global. Y entonces, esos operadores genéticos me permiten hacer que la población paulatinamente, gradualmente va convergiendo al óptimo global. Este algoritmo tampoco tiene garantía de converger siempre al óptimo global, pero es menos posible, menos probable que un algoritmo basado en población que tiene repartidas un montón de soluciones no converja al global. ¿Sí? No hay garantía, nadie ha podido probar, más allá de toda duda, que ese algoritmo siempre le pega al óptimo global, pero se entiende, ¿cierto? Se infiere que es menos probable que un algoritmo de estos se quede estancado en un óptimo local. Voy a mostrarles un desarrollo que se hizo, ¿cierto? Para este algoritmo genético y para el PBIL, que es el último que les voy a presentar. Una optimización basada en algoritmos genéticos para un problema que se llama de mapeo o de particionamiento, también se llama. ¿Sí? Ya les describo el problema. Y ese problema pues fue uno de los que tuve que resolver en la tesis de doctorado. Ahí está el título de la tesis, si de pronto la quieren revisar, está ahí en la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Y el particionamiento tiene que ver más o menos con esto.
eso que ven ustedes es un gráfico de tareas. Cada bolita de esas, cada circulito representa la ejecución de alguna tarea, ¿sí? Y eso en conjunto es de pronto un software, ¿sí? Una aplicación. El problema que yo tenía, el particionamiento del mapeo, tiene que ver con que usted tiene que llevar eso a un sistema de cómputo que tiene varios procesadores. Por ejemplo, tiene 16 procesadores, 32, 128 procesadores distintos. Y muchas veces, y para allá va la tecnología, les cuento, esos procesadores son distintos entre sí. Algunos son más rápidos, pero consumen más, otros son más lentos, otros están dormidos, otros tienen mucha carga porque no siempre están balanceados en carga. Entonces la pregunta es como en una baraja, ¿cómo reparto yo las tareas para que cada núcleo de esos, cada procesador de esos los ejecute de manera óptima en términos de gasto de energía, de tiempo de ejecución, por ejemplo, y de un montón de criterios más? Como ya les había dicho, esta optimización es una optimización multiobjetivo. O sea, hay que cumplir con varias cosas a la vez. La función de costo no es una sola cosa. Hay varios criterios que uno tiene que minimizar, optimizar. Ese es el problema, ¿cierto? Yo les muestro el cromosoma, que básicamente el cromosoma es, digamos, la unidad básica de un algoritmo genético. ¿Cuál es el cromosoma? Es una serie de números, ¿sí? Números enteros, que representan, cada numerito representa a qué procesador se va a mapear la tarea 1, por ejemplo, la tarea 2, la tarea I, la tarea N. Puede ser, por ejemplo, que la tarea 1 y 2 estén mapeados al mismo recurso. Ese procesador tiene espacio, ¿sí? Está más bien desocupado, entonces le mando esas dos tareas a ese mismo procesador, o sea que los cromosomas pueden tener números coincidentes aquí para este problema. El mismo recurso ejecutando la tarea 1 y la tarea 2, ¿sí? Son valores enteros y por eso las zetas. Entonces, ¿qué pasa? Generamos una población de soluciones aleatoriamente al principio, ¿sí? En este caso aleatorio, entonces pongo aquí números aleatorios en función de cuántos procesadores hay, y puede que al principio eso está muy mal repartido, ¿cierto? Pero como hay una población que está cruzándose, que está haciendo mutaciones, que hay una selección, al final, bueno, aquí está el algoritmo para que lo revisemos un poquito, se inicializa la población, ¿sí? Con valores aleatorios. Cada que uno maneja aleatoriedad en este algoritmo genético, toca hacer una corrección de esa población porque no todas las soluciones son implementables, no siempre puede mapear cualquier tarea en cualquier recurso. Y aquí está lo que yo les decía, vea, el cruce, ¿cierto? El número 1 es el cruce, por aquí está la mutación, es el número 2, esa es la corrección de población otra vez porque la mutación implica operaciones aleatorias. Se evalúa la función de costo y se hace una selección, que es el tercer operador que les estaba mencionando ahorita. Y eso se hace de manera cíclica, de manera aleatoria, y a lo último el resultado, ¿cierto? Esto implementó en MATLAB también, para el problema que yo tenía de mapeo, como ya les dije, y lo que uno identifica es una convergencia a un mínimo de la función de costo o de las funciones de costo. Aquí hay dos gráficas básicamente porque una es la de la población, la que está en línea discontinua, y la que está en línea continua es la del mejor individuo. O sea, dentro de la población siempre hay uno que está como mejor parado, ¿cierto? Que tiene mejor función de costo. A lo último, ven ustedes cómo el error, si me permiten, ¿cierto? La función de costo del mejor termina influenciando al resto de la población, lo que quiere decir de alguna manera pues que los genes de ese que era tan bueno se propagan en el resto de individuos, ¿sí? Caso concreto de lo que pasa con una especie viva, ¿no? Con un animalito, por ejemplo. Un animalito nace de pronto con los colmillos un poquito más largos, sufrió una mutación que hace que los colmillos sean un poquito más largos, y resulta que eso de tener los colmillos un poquito más largos le da cierta ventaja evolutiva. Usted va y mira varias generaciones después y va y ya todos los individuos de esa población de animalitos tienen esa característica, ¿sí? Es uno de los postulados pues, que hace Darwin cuando describe la selección natural, ¿no? Que aquellas características aleatorias, porque son aleatorias, que le dan ventaja a algunos individuos terminan perpetuándose en el tiempo y esparciéndose por la población. Me voy a detener allí para mostrarles un segundo ejemplo, pero está más o menos claro el asunto aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar alguna cosa? Claro, profe. Vale, gracias.
Tengo código también desarrollado, este sí, pues el del recocido lo desarrollé esta semana, este sí es viejito, pues sí es básicamente el algoritmo genético para seleccionar los parámetros, los coeficientes de un filtro. Otra vez en el ejemplo, como pueden ver ustedes, otra vez en el ejemplo tenemos 16 parámetros, ¿sí? Y nuevamente la pregunta es, y este sería el cromosoma, ¿no? Cada cromosoma tiene 16 posiciones, es un vector, ¿sí? Los cambios en esos valores del vector pues generan cambios en el espectro y yo necesito, o lo que quiero es que al final esos coeficientes generen un filtro lo más parecido a la referencia que yo quiera, ¿sí? que yo pueda. Entonces, van a ver ustedes, ahorita va a correrles el algoritmo, van a ver cómo se usa el algoritmo genético en este caso. Ahí se trabaja con una herramienta que tiene MATLAB, porque antes se trabajaba con OptinTool, ya lo he mencionado un par de veces hoy. Ahora hay que hacer un live script, ¿no? Como un script interpretado ahí que va haciendo la optimización en la medida pues, que uno lo corre. Listo, ya les muestro. Entonces, el gráfico que entrega, ¿cierto? Esa herramienta de optimización es este, donde nuevamente se grafica la función de costo, la función de aptitud de la población y aquí en negrito, no sé si alcanzan a ver, aquí en negrito bastante por debajo está la del mejor individuo. Empieza a haber cruces, mutaciones y demás y eso converge, ¿cierto? Eventualmente con el tiempo converge hasta que logramos minimizar el error entre el filtro que yo querría y el filtro que se ha obtenido por este método. Venga, les muestro, voy a brincarme a MATLAB otra vez para mostrarles cómo funciona este tema de la optimización. Voy a abrir dos. Entonces, el que tienen que abrir ustedes para, digamos, optimizar se llama Example. De hecho, ese venía ahí con la ayuda, yo simplemente lo bajé y lo cambié pues para mi caso particular. Y de entrada vemos aquí, creo que alcanzan a leer, dice minimizar Pepe usando un algoritmo genético o un solucionador con algoritmo genético. ¿Qué es Pepe? Pepe es el otro archivo que abrí, ¿sí? El algoritmo genético sabe hacer cruces, sabe hacer mutaciones, sabe hacer selección. De hecho, aquí hay un montón de cosas que uno puede optimizar y va escogiendo aquí cositas, ¿cierto? De cómo quiere hacer, si tiene un problema que está restringido o sin restricciones. Bueno, hay un montón de decisiones que uno puede tomar acá. En la herramienta anterior que me gustaba más, de hecho, uno podía escoger directamente el tamaño de la población y bueno, un montón de cosas. Pero aquí también, ¿sí? Entonces, el algoritmo ya sabe hacer todo el proceso de operadores genéticos. Lo que no sabe es qué quiere optimizar usted. ¿Usted qué va a optimizar? Puede ser un tema, por ejemplo, de optimizar el tamaño de una malla que va a poner de una puesta a tierra, ¿sí? Puede ser un problema de dimensiones o de anchos de unas varillas para una estructura, o en este caso puede ser un problema de unos coeficientes de unos filtros. Entonces, para poder especificar qué es lo que yo quiero optimizar, está la función que yo le puse Pepe en este caso. Voy a abrir el archivo acá, véala, ahí está, esa es Pepe. Pepe, ¿qué recibe? Recibe el filtro, recibe la H, y no voy a entrar en detalles, pero ahí creo que está más o menos claro, ¿cierto? Que Pepe compara el espectro de esa H con un espectro de un filtro ideal por medio de un error cuadrático. Vea el error cuadrático aquí. Un filtro ideal paso bajo. Es lo que queremos, ¿no? Cada que le llega a Pepe un filtro nuevo, un valor H, un punto de coeficientes H nuevo, él llega y pregunta, bueno, ¿cuánto da el error de ese nuevo que me acaba de llegar con referencia al filtro ideal? ¿Sí? Entonces, realmente Pepe es la función de costo F que hemos venido hablando todo el día de hoy. ¿Sí? Yo le puse Pepe, pero pues el nombre es lo de menos. La idea es que esta función calcula lo que se quiera minimizar. Y ya el algoritmo genético se encarga de usar a esta función Pepe para ir evaluando las diferentes soluciones, decir esta es buena, esta es mala, esta no me conviene, esta sí. Hagamos cruce entre este par de funciones y todo lo demás que les he descrito que desempeña el algoritmo genético. Entonces, casi que lo único que yo programé, ¿sí? Lo único que yo programé para este algoritmo genético fue la función de costo, es decir, Pepe otra vez en este caso. Listo. Si usted de pronto quiere usar el algoritmo genético para un problema distinto,
Por ejemplo, el que mencionaba Daniela, es que quiero hacer un recorrido por una ciudad para minimizar, por ejemplo, los tiempos de llegada del producto, ¿no? Es un repartidor y tiene que visitar 6 puntos. De hecho, ese problema es clásico en optimización. Se llama el problema del vendedor viajero. ¿Qué recorrido hago para que, digamos, el tiempo que le toque esperar a cada usuario sea mínimo, en promedio? Lo represento como un cromosoma, un conjunto de valores numéricos. Construyo una función de costo como estas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le toma a cada usuario y el promedio de eso? Y ya paso al live script, que es este de acá, donde básicamente por acá le digo que es Pepe. ¿Dónde está? Aquí le dije que era Pepe la función de costo. Y falta definirle un parámetro que es el número de coeficientes. Dice aquí número de variables. Yo ese no lo he hecho, permítame, lo voy a poner aquí. Voy a poner un M de 8 para que no quede igual que en la diapositiva. O sea, es un filtro de 8 perdón. igual a 8. Es un filtro de 8 posiciones. ¿Sí? Un filtro de 8 coeficientes. Habiendo hecho eso ya configuré todo. Le dije cuánto vale le dije que la función de costo la evalúe con Pepe, lo pongo a correr. Pues ahí se ve también en tiempo real cómo se van ajustando los 8 coeficientes. También van a ver arriba pues cómo el error de la población va bajando. Parece que hay una muy buena, ¿cierto? Que está ahí en negrito, bastante cercano el error a 0. Entonces ahí el algoritmo lo que está haciendo es cruces, mutaciones, todo lo que ya les describí. Cada puntico de esa gráfica de arriba pues es una generación nueva, o sea, una iteración más que se hace del algoritmo. Y eventualmente pues eso llegará a un punto en el cual el error ya no se puede minimizar, el algoritmo se sale, me avisa, y yo ya me quedo con ese mejor individuo que está ahí abajito. Nuevamente, preguntas, comentarios de esto. ¿Estamos claros más o menos de cómo funciona el algoritmo? Como ahí tienen el ejemplo, pues pueden de pronto meterle mano, ¿cierto? Hacer cambios o cambiar a Pepe por una función suya para hacer la optimización, digamos, personalizada para el problema que usted necesite. ¿Preguntas? Profe, me perdí un poquito ahorita que usted puso el igual a 8. No sé si se tenga que ver con la poblacional o esa sea la poblacional. No, es el tamaño del cromosoma. ¿Sí? Ya. Entonces, en este caso, estás diseñando filtros de 8 posiciones. No sé si recuerdas, venga, le muestro aquí en la diapositiva. Aquí en la diapositiva, cuando yo corrí el algoritmo, eran 16 posiciones. Es el tamaño del filtro, básicamente. O sea, ¿de qué tamaño es el cromosoma? Sí, ¿estamos? Sí, profe, ya. Listo. Bien, ahí está optimizando. Yo voy a continuar acá. Parece que ya encontró, sí, ya terminó. Encontró un fitness con un error bastante bajito, vea, 0.019, o sea, un error mínimo. Pues ya podríamos decir, ahí ya encontró el filtro. Se supone que el filtro que encontró, el mejorcito que encontró es este, que ven ustedes aquí. De todas formas, si les cuento, pues van a ver en Pepe que yo aparte lo volví de fase lineal, o sea que estos coeficientes los reflejé y todo el cuento. Pero ya usted construirá la función de costo, repito, personalizada en función del problema que quiera optimizar. ¿Listo? Bien, voy a pasar otra vez aquí a las diapositivas. Ya para cerrar un poquito con el último ejemplo, que es el algoritmo PEVIL. Vuelvo y repito que PEVIL es una sigla que significa aprendizaje incremental basado en población. Pues nuevamente es un algoritmo basado en población, pero digamos que la diferencia con un genético es que hace una búsqueda estocástica. Hace una búsqueda, digamos, basado más en probabilidades que en individuos. De hecho, el primer parrafito dice eso, ¿sí? Ya no es de pronto tener un montón de soluciones por allá repartidas, individuos y eso, sino que la información de lo que ha venido haciendo el algoritmo con respecto a la búsqueda queda almacenada en unas probabilidades. De alguna manera eso es como más compacto, y las experiencias que hemos tenido con este algoritmo es que por esa representación compacta llega a ser, en casi todas las experiencias que, repito, hemos desarrollado para diferentes tipos de optimización, con esto hemos optimizado paneles solares, diseño de filtros, y al menos unas 2 o 3 aplicaciones más, y siempre el PEVIL ha sido más rápido que el genético, ¿sí?
Entonces, es un algoritmo basado en población, pero más rápido que un genético. Y eso es una ventaja, ¿no? Porque ya de entrada, lo hemos mencionado varias veces acá, estos algoritmos heurísticos pues llegan a ser bastante lentos. Lo vieron ustedes. ¿Cuánto demoró el recocido simulado para diseñar el filtro? ¿Cuánto demoró el genético para diseñar el filtro? Demora minutos. El PEVIL puede ser bueno en términos de desempeño, o sea, que es un poquito más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Arrancamos con unas probabilidades muy neutras, ¿sí? ¿Qué es una probabilidad muy neutra? Por ejemplo, si toca tomar una decisión, digamos, por ejemplo, en una operación de un procesador que tiene múltiples núcleos, ¿apago el núcleo o prendo el núcleo? Es un problema binario. El núcleo iésimo de los 128 que tengo, ¿lo apago o lo prendo? Entonces, cuando la probabilidad arranca en 0.5, pues como que estamos ahí indecisos, bastante indecisos si debería apagarlo o no, ¿cierto? La probabilidad de 0.5 pues no me dice nada. Pero en la medida en que el algoritmo va buscando, ¿cierto? Va haciendo pues su búsqueda, va ensayando soluciones y demás, la probabilidad, por ejemplo, de 0.5 tiende a 0.8, se va subiendo. Entonces, cuando yo ya la veo en 0.8, lo que me dice a mí el algoritmo es, mire, parece ser que conviene que lo apague. Y la probabilidad tiende a 1 es porque aparentemente el óptimo implica que usted apague el núcleo que está estudiando en esa posición iésima, ¿sí? También hay un asunto, cuando las probabilidades tienden ya a sus valores extremos, ya sea 0 o 1, la entropía del algoritmo disminuye. Y entonces también tengo un indicador, la entropía es un indicador de qué tan cerca está el algoritmo de converger o de encontrar el óptimo. Entonces, a esas probabilidades les calculo la entropía de la manera que veíamos al principio del semestre, y esa entropía me da una indicación, vea, el algoritmo está ya terminando, o al algoritmo le falta mucho, está muy indeciso todavía. O sea, la entropía es, repito, una medida del estado de convergencia del algoritmo, ¿sí? Y eso es una ventajota también. Ahorita les muestro por qué. Una chica de la Universidad del Valle que yo codirigí hizo una propuesta diferente de entropía. La entropía que nosotros vimos fue la de Shannon. Ella trabajó todos estos algoritmos, pero con una propuesta distinta, que era la entropía de Renyi. Y por allá logró demostrar que esa entropía mejoraba incluso más todavía la velocidad de convergencia del algoritmo. Entonces ahí les dejo también pues la inquietud. Yo voy a volver a traer aquí a tema el problema este del mapeo, ¿cierto? Recuerde que el mapeo es, tengo unas tareas, véanlas, aquí están, arriba. Cada tarea está representada por una columna distinta. Tengo unas tareas y tengo acá, y representado por las filas, un conjunto de recursos distintos, o sea, de procesadores, ¿sí? El problema del mapeo que abordé yo en el doctorado era, bueno, ¿a qué recurso de estos mapeo la primera tarea? ¿Cuál de estos recursos me conviene más que sea el que ejecute la primera tarea? ¿Cuál de estos recursos, cuál de las filas, me conviene más que sea el que ejecute la segunda tarea? Puede que haya coincidencia otra vez, ¿no? Puede que las probabilidades finalmente me den que el recurso 1 implemente la tarea 1 y la tarea 2 simultáneamente. Puede pasar, porque además como hay múltiples criterios, a lo mejor ese recurso 1 estaba desocupado o estaba frío, entonces no va a calentarse tanto, no va a haber tanta disipación de calor. Hay un montón, repito, de objetivos ahí por cumplir. Entonces, claro, ahí están las probabilidades. En la medida en que el algoritmo va convergiendo, y eso es bonito verlo, les cuento, uno va viendo cómo una de las probabilidades se va volviendo más alta sobre las demás, resalta sobre las otras. Y uno dice, ya encontró el óptimo, o sea, ya pudo localizar, ¿sí? Pudo localizar qué recurso conviene mucho, pongamos que para mapear esta tarea de acá. Cuando la probabilidad asociada, o sea, esta que voy a encerrar aquí, crece, el algoritmo me está indicando es que esta es la mejor combinación en este caso, ¿sí? Que esta tarea conviene harto que sea mapeada este recurso porque el óptimo, la pista es que va por ahí. Voy a parar un momentico con respecto al tema del problema, no sé si está de entendido del todo, yo creo que puede entender sin mucho complique, pero quiero hacer notar una cosa. Este problema es imposible resolverlo con un método basado en gradiente. Este problema es completamente discreto, es discontinuo, aquí no hay derivadas de ningún tipo. Entonces, no es ni siquiera que yo haya decidido resolver el problema por este lado
porque me parecía más bonito, ¿cierto? Más chévere, un genético, un PEVIL, no. Es que los métodos basados en gradiente no se podían implementar aquí. ¿Cómo saca usted la derivada en este caso? O sea, ¿a qué deriva? Si estamos hablando de un conjunto discreto de tareas y de un conjunto discreto de recursos, no hay forma, ¿sí? No hay un modelo, pues hasta donde yo he visto no se puede hacer una resolución del problema en términos de gradientes, toca hacerlo así. Entonces, aquí está el algoritmo. Nuevamente, si de pronto a alguien le interesa, esto es un tema de investigación que todavía está caliente, digamos, todavía se puede hacer investigación en estos temas relacionados con PEVIL. De hecho, casi siempre que sacamos algún producto, alguna optimización basada en ese algoritmo, terminamos publicándola. Aquí está un poquito el algoritmo. Yo quiero mostrar un poquito cómo las probabilidades, por ejemplo, arrancan en 1 sobre m todas, no en 0.5, sino en 1 sobre m. Me devuelvo 1 sobre m porque hay m recursos. Entonces, si todas arrancan en 1 sobre m, quiere decir que todas tienen igual probabilidad al principio de ser escogidas. Esto es más o menos lo que queremos representar aquí. Al principio puede ser cualquier recurso, pero ya en la medida en que el algoritmo empieza a iterar con estos pasos que ven ustedes aquí, sí se empieza a ver que una de esas probabilidades destaca sobre las demás hasta que finalmente converge, ¿cierto?, a 1. Aquí no estaba mostrado en el algoritmo porque esta es la versión básica, pero pues uno está permanentemente mirando la entropía, ¿sí? Y la entropía finalmente lo que me permite es como regular la velocidad de convergencia, asociado de pronto un poquito al tamaño del paso que mencionábamos ahorita para los algoritmos basados en gradiente. Aquí el parámetro que regula la velocidad o el tamaño de los pasos se llama LR, tasa de aprendizaje. Entonces, eso fue un aporte del doctorado, ¿cierto? Entre otras cosas, por eso me pude graduar. Y un aporte fue montar una versión adaptativa, adaptable del algoritmo PEVIL, en la cual en dicha versión uno miraba la entropía y dependiendo del valor de entropía, pues ajustaba el parámetro LR. ¿Sí? Esto no es un concepto nuevo, ¿cierto? El algoritmo adaptable ya estaba. Lo que sí es nuevo es la forma en que se hacía el ajuste LR en función de la entropía. Yo les comento, ¿cierto? Cuando la entropía estaba cercana a 1, pues estábamos como al principio, ¿cierto? Mucho desorden, las probabilidades están muy repartidas, no hay nada como fijo. El LR se manejaba alto, o sea, un paso alto. Los brincos eran de gran tamaño. En la medida en que la entropía ya se volvía pequeñita, quiere decir que ya estoy como acercándome al óptimo, se le bajaba la LR, pues como para hacer la búsqueda fina. Una gráfica de algún paper que se publicó en referencia a esto, estas son las reglas de aprendizaje, así se llaman, que relacionan la tasa de aprendizaje, el tamaño del paso, si quiere, con la entropía que está aquí en este eje horizontal. Se probaron estas tres. Al final la sigmoidal y la lineal creo que fueron las mejores opciones. Se comporta muy bien en términos de velocidad de convergencia. Entonces, al principio manejar bajitos, creo que al contrario, al principio manejar altas tasas de aprendizaje y al final manejar las bajitas, pues para hacer una búsqueda fina. Obviamente, pues, y yo sé ahí que no van a entender PEVIL con 3 diapositivas y que obviamente el algoritmo tiene detalles y que uno le toca pues ya como entrar en mirar la implementación y demás. Les he dado es como una visión un poquito general de cómo trabaja el algoritmo, de este tema de cómo el algoritmo se puede montar de manera adaptable. La versión adaptable resultó ser mucho más veloz que la versión donde leer es fijo. Ahí hicimos el aporte, pues por ese lado, proponer esas reglas que ven ustedes allí. Si de pronto nuevamente alguien tiene interés de profundizar, ya lo hablamos, ¿cierto? De pronto en una sesión ya más personalizada. Y también está la tesis donde sí se explica en detalle, y algunas publicaciones donde se explica en detalle pues cómo funciona el algoritmo PEVIL. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, quiere que revisemos alguna cosa. Bien, aparentemente no. Bueno, si no es más, entonces permítame, yo detengo la grabación.